Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, vamos con la presencia del pastor Iván de la Iglesia Redemption en Bucaramanga y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy feliz, muy contento de poderte saludar. Hoy un delicioso jueves en Bucaramanga, ya no tanto calor, porque estos días ha hecho un calor horrible por aquí. Bueno, no, un calor más bien bendito, vamos a decir. Así es. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, como dice el título del segmento, sobre los milagros. 3 milagros antes del desayuno. Te levantaste sano, con vida, te levantaste al lado de la mujer que amas, del hombre que amas, un techo, el caso mío ya desayuné, pero si tú no lo has hecho, seguro que más tardecito te tendrán un buen café. Hoy jueves, es decir, ya antes del desayuno ya habían ocurrido más de 3 milagros. Hay dos maneras de ver la vida. Una, que todo es un milagro y otra que nada lo es. Una de ellas te lleva a la frustración, a una vida gris, sin propósito, sin destino, y la otra te lleva a vivir con gratitud, con una sonrisa, a enfrentar todas las dificultades propias de la existencia con una actitud correcta. Esta mañana quiero tomar como plataforma un versículo que está en Hechos capítulo 19, el 11 y el 12, dicen aquí mis notas. Dice así, Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. A veces bastaba poner sobre el enfermo un pañuelo o alguna prenda de Pablo para que el enfermo sanara o los demonios salieran. Solamente con poner un pañuelo, así lo dice la traducción Nueva Biblia Viva. O una prenda de Pablo, el enfermo era sano o los demonios simplemente salían del cuerpo de las personas. Y ustedes reconocerán este versículo porque muchas veces lo han leído. Y estas señales acompañarán o seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay infinidad de manifestación de los milagros. Hay infinidad de maneras de romper o formas, más bien maneras no, sino formas de romper un estado de quebranto. Vamos a decir, quebrantar el quebranto, como de matar la muerte. Jesús expresó estas palabras que me parecen muy poderosas, además de muy poéticas. Dice, ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Yo no sé si ustedes recuerdan ese verso de la Biblia. Es Jesús dándole muerte a la muerte, dándole fin, quitando y robando, eh, sacando de la muerte el poder que ella contenía para apresar al ser humano. Y el milagro puede ocurrir en muchos ámbitos, pero vamos a hablar hoy del ámbito de la salud, primordialmente, pero por favor trasládalo a las otras áreas de la vida humana. Estar enfermo, tener un quebranto en el alma o en el cuerpo, es estar en un estado diferente de lo que se es. Hay muchas personas que constantemente están reflexionando sobre la enfermedad y terminan por tener inclusive un lenguaje de apropiación de la enfermedad. Por ejemplo, es que mi cáncer, Dios me guarde, o mi ansiedad o mi depresión, el mí condiciona ya para que la persona se mantenga, se sostenga, se adhiera a la sola idea, pues sin querer
avanzar un poco más en el tema y no incluir lo espiritual. Ya condiciona su mente a través de su lenguaje para permanecer en el estado de enfermedad, y es uno de los detalles con los que quiero empezar a hablar sobre los milagros de sanidad en el cuerpo. Desechar ese lenguaje nos posiciona mucho mejor ante el deseo de obtener un milagro. Entonces, no es tu enfermedad, es una enfermedad que llegó por algún quebranto. Inclusive estaba leyendo una nota antes de empezar este segmento y no se ponen de acuerdo, pero he visto estudios muy serios que señalan que probablemente el 80% de las enfermedades, unos dicen más del 50% y otros dicen que inclusive llegando hasta el 80%, por allí en ese intermedio está el rango de las enfermedades que son causadas por problemas emocionales, por problemas, diría en la Facultad de Sociología, donde estudié hace muchos años en la Universidad Nacional, por problemas del espíritu. El espíritu en cierto lenguaje secular significa aquellas formas, estructuras del pensamiento. El espíritu de la filosofía estoica, por decir algo. El espíritu de, bueno, hay tantos espíritus en el ámbito secular, en el lenguaje secular. Ahora, en el lenguaje nuestro sí hay quebrantos que terminan por somatizarse en el cuerpo. Muchos de ellos, lamentablemente, por ignorancia, por inocencia, conozco desafortunadamente, y es algo que en mi cabeza no cabe porque he recibido tanto de Dios que no me cabe en la cabeza cómo personas conociendo, digamos, limitadamente, tengo que también reconocerlo, al sanador voluntariamente abrazan la enfermedad o el quebranto. Personas que tienen dificultades de depresión, tienen dificultades en su ámbito emocional y ya han recibido en otras ocasiones respuestas de Dios milagrosas, y sin embargo, de un momento a otro o con esas conversaciones a veces que vienen del ego, retornan a la misma condición de cautividad. Bueno, no me cabe a mí en la cabeza. Por eso yo te animo esta mañana. El propósito del milagro, Dios hace milagros, Dios nos permite manifestar milagros, nos da un inventario de milagros para provocar en nosotros bienestar. A los ateos no les gusta mucho que nosotros hablemos de milagros, primero porque no los entienden a veces ni los creyentes. Y segundo, porque demostrativamente también lo he leído en artículos muy serios, la probabilidad del ateísmo es tan pequeña, de un ateísmo serio, es tan pequeña que requeriría un gran esfuerzo de la mente humana. Según el diseño, fíjate, el diseño del hombre que termina por manifestar la arquitectura tan exacta de Dios, el diseño tan perfecto de Dios en nosotros, nos lleva a entender mucho más fácil los ámbitos de fe que los ámbitos de incredulidad. ¡Qué locura! Pero así nos diseñó Dios. Dios nos diseñó para creer en Él. No creer en Él es algo, y para creer en los milagros. No creer en los milagros es una cosa que es extraña en el ser humano. La salud en el cuerpo es el estado natural del cuerpo. La sanidad es el estado natural del cuerpo. La fe es el estado natural del ser humano. Es lo normalizado. Es la fe, estar fuertes y estar sanos. Por lo tanto, todo lo que
sea contrario a eso, es un pensamiento o es una creencia o es un concepto que debemos desarraigar. Todo lo que el hombre es capaz de soñar es posible. Lo imposible es imposible de soñar. No sé si me hago entender con esto. En mis notas escribía y me parecía muy interesante, pero no sé si se puede comprender. Lo imposible es imposible de ver. Lo imposible es inimaginable. Nunca siquiera ha pasado por tu cabeza lo imposible. Ya debe haber ocurrido algún pensamiento, algún sueño en tu mente que parezca irrealizable ahora, pero que más adelante perfectamente se puede alcanzar. Una de estas cosas es para las personas que han vivido, por ejemplo, con papás en estrechez económica, abuelos en estrechez económica, están ellos ahora en estrechez económica y los hijos van pintando que van en estrechez económica, a pesar de ser gente muy trabajadora. También tengo que decir esto porque tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con comunidades muy deprimidas en ese ámbito social. A la gente se le acostumbra, se le estructura una manera de pensar en donde le parece que es muy difícil salir de esa condición, como un poco el drogadicto, inclusive un poco el que tiene problemas de identidad. Hablo de comunidades, ya saben, de aquellas comunidades que algunos de ellos tienen el deseo de retornar al diseño natural, de estar en armonía con lo que es su cuerpo, pero les parece que es demasiado difícil. Inclusive, voy a hacer este paréntesis, en algún conversatorio con algunos pastores, alguno de ellos me dijo, no, es que una persona de estas tenga la posibilidad de sanar de eso es realmente difícil. Le dicen, y yo le decía, no, no digamos eso, porque nosotros que somos los garantes, los acompañantes, los fiadores de ese proceso, tenemos que estar completamente convencidos de que el milagro, cualquier cosa que, la que intervenga Dios es un milagro. Y Dios está dispuesto a intervenir de manera contundente y eficaz en cualquier área de nuestras vidas en donde nuestro esfuerzo, donde nuestras capacidades se vean superadas. Entonces, el milagro, no sé, tal vez haya alguien a quien le llegue este video o nos esté escuchando. Si hay algo que te parezca imposible, pero ya está en tu mente, ya eres capaz de imaginarlo, ya eres capaz de soñarlo, ya tienes el primer paso adelantado para obtener lo que te parece imposible. Vamos a decir, en el ámbito de la economía, Dios va a abrirte puertas e imagínalo, ese es el primer paso para que tu fe empiece a despertar. A veces tenemos la fe, una fe poderosa, pero está dormida. Tenemos una fe poderosa, pero está enferma. Y necesitamos, y yo llamo a la fe en el nombre de Jesús, de nuestros oyentes, para que sea despertada, para que se haga fuerte y esté activa. Y a través de esa posibilidad de la imaginación, de esa posibilidad de la creencia, del sueño, empiece la fe a capturar. Mira lo emocionados que vivíamos cuando éramos niños. Y es una cuestión de la mente tan maravillosa. Cuando éramos niños, éramos capaces de tener el carro más impresionante, el Ferrari, el Lamborghini, etcétera. Éramos capaces de volar en naves espaciales, éramos capaces de vencer enemigos mucho más fuertes que nosotros y éramos los superiores solo con el poder de nuestra imaginación, solo con el poder de nuestras creencias y vivíamos una vida mucho más alegre, muy feliz y a veces hasta alejados de realidades muy complicadas, muy contaminadas. Yo no digo que seamos inmaduros o seamos infantiles. Yo lo que digo es que tenemos
allí un buen punto y muy sólido, aunque algunos lo cuestionan, un buen punto y muy sólido de partida. Allí podemos empezar. Allí podemos empezar a desechar, a resistirnos, a vivir en una condición. Bien lo dice nuestro eslogan de la emisora, en donde estás, no es el final. Hay todo un camino y hay muchos milagros por disfrutar, por vivir, por manifestar, por compartir, etcétera. Los milagros no son otra cosa que un puente de conexión con el bienestar que Dios quiere para nosotros y nuestro estado actual. Es el puente para ir, o más bien para regresar a la persona que Dios diseñó, al cuerpo que Dios diseñó, a la mentalidad que Dios diseñó. Desde la eternidad, antes de la manifestación de nuestro cuerpo físico, cuando Dios nos imaginó ya existíamos. Cuando Dios tuvo la necesidad, vamos a decirlo así, porque no es muy fácil de expresar, pero acomode por favor cada término a las proporciones correctas. Cuando Dios tuvo la necesidad de traer a la existencia a un Carlos, a un Rodrigo, a un Iván, a una Dina, a una Yolanda, etcétera, ya existíamos en la mente de Dios. Y existir en la mente de Dios es el inicio de del universo, de todas las cosas. Solo que Dios lo expresó y vinieron a la existencia, vamos a decir, física o en estas dimensiones de y tiempo y espacio. Amén. Entonces, el cuerpo enferma o la mente enferma o el alma enferma cuando la existencia humana pierde la sinergia, cuando se desconecta de la fuente divina. El cuerpo enferma y el alma enferma cuando hay un cortocircuito entre la sinergia que debe existir entre todas las cosas de la vida humana y el cuerpo. Vamos a pensar que hay un quebranto, hay un rompimiento en el ámbito de las emociones y el cuerpo entonces empieza a desarrollar una resistencia a la posibilidad de amar. Yo tengo que contar también, y discúlpeme que haga de tantos ejemplos, pero es con el fin de que sea fácilmente digerible lo que quiero transmitir. En un tiempo, cuando yo era joven, yo tuve, y no me da miedo ni pena decirlo, tuve problemas con las drogas y de allí hacia abajo cualquier cantidad de problemas. Pero en medio de esos problemas desarrollé entre comillas, una enfermedad y esa enfermedad radicaba o se somatizaba o se mostraba en la incapacidad de poder amar con sinceridad a las personas, amigos o parejas. Siempre sentía que las personas me cansaban con mucha rapidez y salía de una relación sentimental, claro, también producto, consecuencias de del consumo, ¿no? De las drogas. Entonces, desarrollé esa condición y después cuando vine a Cristo, noté que tenía un problema, que me sentía solo, que era muy solitario, que era muy cerrado. Yo dije, ¿por qué si yo soy, por qué me pasa esto? Y noté que tenía un quebranto en mi interior. Y empecé a trabajar y empecé a decirle al Señor, sáname de esto. Siento que las personas, no logro encajar con las personas. Siempre las personas me cansan, como que quiero estar solo, como que quiero cambiar de amigos, quiero cambiar de pareja, quiero cambiar de trabajo, quiero...
me cansaba con relativa facilidad. Fui sano, dejé las drogas y empecé a aprender, a tener un comportamiento social, y es allí donde la palabra sinergia cabe, una sinergia en mi vida social que me ha ayudado a, primero, abrir las puertas, ¿no? Y segundo, a tener una vida mucho más plena. El milagro sale de la coherencia que nosotros buscamos entre lo que Dios diseñó y lo que estamos manifestando actualmente. El milagro surge cuando dentro de sí se tiene la convicción de que estar mejor es lo correcto, de que estar sano es lo correcto. Por eso, en el segmento pasado, ya llevo 23 minutos y no he pasado de mi primera diapositiva aquí en mi computador. Desde el programa anterior quise hacer notar cómo es que nosotros creemos en Dios, o qué creemos que Dios es, o cómo siente Dios y cómo espera que Dios. La religión nos quiso convencer de que el dolor, de que el sufrimiento, de que la amargura, inclusive recuerdo que yo pertenecía a una denominación de cuyo nombre no quiero acordarme, en donde los líderes que llamaban en esa denominación diáconos, mayoritariamente representaban a las personas más tosudas, más tercas, más difíciles, más amargadas, más regañonas de toda la comunidad a la que pertenecía. Y no me hacía mucho sentido cuando es que Pablo nos está diciendo constantemente que aún en medio de situaciones muy complejas, porque es que el poder que nosotros tenemos, el poder del que Dios nos ha dotado, como en el caso de Daniel, no evitó que Daniel fuera al foso de los leones. Efectivamente, Daniel terminó en el foso de los leones, pero el poder que había Dios colocado sobre Daniel en esa situación, o el ángel que Dios había dispuesto para esa situación, sí cerró las fauces de esos hambrientos y voraces leones. Y crueles, porque fíjate, cuando lanzaron al otro, el otro no alcanzó a caer al piso, lo devoraron en el aire prácticamente. Pero con Daniel eran tiernos y agradables gatitos de compañía. Debemos salir, se me fue el tiempo, de esa mentalidad de aceptar una condición, vamos a decir, es que no quería utilizar la palabra mediocre, pero quiero usar la palabra intermedia. Yo quiero animar a nuestros oyentes, a nuestros hermanos, a que hagan un examen, un autoexamen, hagan una auditoría, es la palabra que quiero usar, de de su estado actual, de sus ambiciones, y busquen aquellas creencias en esta auditoría que los ha llevado a conservar, a mantener un estado de aceptación de una condición que no revela el diseño y el deseo de Dios del bienestar nuestro. Revisa si tu economía no te da plenitud. No todos fuimos llamados a ser millonarios. Yo quisiera pensar que yo sí, pero hasta ahora no ha ocurrido. Pero sí sé que Dios nos llamó a estar plenos, a tener una economía sana.
En el área de la salud, quebrantos de salud, en el nombre de Jesús, yo desarraigo esa aceptación, vamos a poner entre comillas, esa fe que te dice esta condición es voluntad de Dios. Yo quiero desarraigar esa mentalidad y quiero decirte que todas las cosas van en el sentido en el que Dios las diseñó. Tienen que ir en el sentido en el que Dios las diseñó. Lo profético y todo esto que está pasando con el COVID y con las guerras y con etcétera, que yo creo que habrán entre nuestros programas algunos, ahí está Pastor Ricardo que habla acerca del gobierno del reino de Dios, muy interesante programa. Todas las cosas están yendo en el sentido en el que Dios dijo que irían. Los malos cada vez hacia su propia destrucción, pero nosotros los hijos de Dios también tenemos que estar entendidos y nosotros en cambio en completa contravía vamos cada vez de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros vamos como la luz de la mañana en incremento hasta que el día es perfecto. No te preocupes, aunque lamentablemente muchos de nuestros amigos y familiares probablemente terminen en un lugar horrible. No te preocupes porque a ti te toque vivir una situación de esas. Dios ya diseñó también una salida para nosotros. Dios ya nos dio la fortaleza para enfrentar circunstancias y además, que es la cosa que el mundo nunca podrá entender, con gozo, con alegría. Invencible es una persona a quien el enemigo quiere herir, a quien el enemigo quiere golpear y está inclusive con felicidad y con gozo recibiendo esos ataques. Es un estado de plenitud tan potente, tan poderoso, que nos va a poner por encima de cualquier situación. Es así como en esta breve introducción empezamos a dibujar el horizonte de los milagros y empezamos a atacar conceptos religiosos que estancan la manifestación de los milagros. Si tú necesitas y tú estás requiriendo un milagro, yo te digo, empieza a usar tu imaginación primeramente, empieza a creerlo, empieza a soñarlo y empieza a orar, empieza a declarar que eso que tú sueñas, que eso que tú imaginas puede hacerse realidad en un momento. Fíjate, y para el próximo programa quiero hablar de 2 o 3 ejemplos de la mujer con el flujo de sangre. Ella habló consigo misma. Ella no habló con nadie más. Había hablado con médicos, no había tenido solución. Había gastado todo lo que tenía con todos los asesores, no sé, médicos homeópatas, médicos cirujanos, médicos especializados, qué sé yo, en su momento. No sé cuántas consultas habrá realizado y con quiénes, pero la Biblia sí nos demuestra que ella había gastado todo lo que tenía y no le preguntó a nadie, sino que ella misma se dijo, si yo toco el borde. Y con esto quiero despedirme. Para mí un privilegio enorme haber compartido este tema con ustedes y los bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Un abrazo y Jorge, muchas gracias por este espacio. Dios te bendiga grandemente por Busco en Ti, en donde estás. No es el final. Recuerda, te habló el pastor Iván Durán desde la ciudad de Bucaramanga, nuestra congregación, nuestra comunidad de nombre Redemption. Un abrazo para todos. Les bendigo en el nombre de Jesús.